¿Qué convierte a una nación entera en enemiga eterna de Dios? La historia comienza en un lugar inesperado, y Génesis 36:12 nos da la primera pista sobre una familia que cargaría odio por generaciones. La mayoría asume que el conflicto entre Israel y Amalek surgió de disputas territoriales comunes en el mundo antiguo. Pero los textos revelan algo más profundo y perturbador. En esta historia descubriremos tres verdades fundamentales. Primero, veremos cómo el rechazo personal se transforma en odio nacional. Segundo, entenderemos por qué Dios pronunció juicio eterno contra toda una civilización. Tercero, aprenderemos qué sucede cuando la obediencia a Dios se vuelve negociable. Y una vez comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. Todo empieza con una mujer llamada Timna. Las Escrituras registran su nombre en Génesis capítulo 36, pero pocos lectores se detienen a preguntar quién era realmente. Timna no nació en la familia de Abraham. Ella provenía de los Horeos, pueblos que habitaban las montañas de Seir antes que Esaú llegara. Según los registros antiguos, Timna vio algo especial en la familia de Abraham. Ella observó cómo este clan portaba promesas divinas, cómo sus miembros hablaban de un Dios único que hacía pactos con mortales. El Talmud preserva una tradición fascinante sobre Timna. Ella realmente deseaba convertirse en parte de esta familia bendecida. Timna se acercó a los patriarcas buscando ser aceptada, pero Abraham, Isaac y Jacob la rechazaron. Los líderes de la fe no la consideraron digna de unirse a su linaje. Ese rechazo cambió la historia. Timna, herida y humillada, tomó una decisión que resonaría por milenios. Si no podía unirse a la familia bendecida, se uniría a la familia rechazada. Génesis 36:12 nos dice que Timna se convirtió en concubina de Elifaz, el hijo de Esaú, y de esa unión nació Amalek. Observa la ironía devastadora aquí. Timna quería formar parte de la promesa, pero al ser rechazada, engendró al mayor enemigo de esa promesa. Los rabinos judíos a través de los siglos han debatido esta historia. Algunos argumentan que el rechazo de Timna fue un error estratégico de los patriarcas. Otros insisten que los patriarcas discernieron algo peligroso en su corazón. Pero el texto bíblico no juzga la decisión de Abraham, Isaac y Jacob. Simplemente registra las consecuencias. Ahora comprende el contexto familiar más amplio. Esaú, el padre de Elifaz, ya cargaba su propia amargura. Génesis 27. Narra cómo Jacob engañó a su padre Isaac para robar la bendición primogénita que pertenecía a Esaú. Esaú lloró con gran llanto cuando descubrió el fraude. Génesis 27:41 registra sus palabras exactas. Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese odio nunca desapareció completamente. Aunque Génesis 33 muestra una reconciliación superficial entre los hermanos, Esaú se estableció en Seir, lejos de Jacob. Las Escrituras y la tradición judía sugieren que Esaú transmitió su resentimiento a sus descendientes. Entonces, Amalek nació en un ambiente saturado de rechazo y amargura. Su madre Timna fue rechazada por los santos patriarcas. Su abuelo Esaú fue engañado por su hermano gemelo. La familia entera existía en los márgenes de la promesa divina, observando desde afuera cómo las bendiciones fluían hacia Jacob y sus hijos. Los textos rabínicos llaman a Amalek el hijo del rechazo y la semilla de la amargura.
Pero aquí viene una pregunta incómoda que debemos confrontar. ¿Es justo que Amalek cargara las heridas de sus ancestros? ¿Debía él pagar por el orgullo herido de su madre y el resentimiento de su abuelo? La respuesta bíblica es compleja y perturbadora. Cada generación hereda tendencias, pero también elige sus acciones. Amalek creció escuchando historias sobre la familia privilegiada de Jacob. Escuchó cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto con plagas sobrenaturales. Las noticias viajaban rápido en el mundo antiguo. Éxodo 15:14 confirma que las naciones temblaron al oír lo que Dios hizo en Egipto. Los moabitas se llenaron de temor. Los cananeos se derritieron de pavor. Pero Amalek reaccionó diferente. Donde otros vieron poder divino y sintieron terror reverente, Amalek vio oportunidad para venganza. Las escrituras revelan que los amalecitas observaron a los israelitas saliendo de Egipto, agotados y vulnerables en el desierto, y fue entonces cuando atacaron. Pero antes de llegar a ese primer ataque, necesitamos entender algo crucial sobre la naturaleza del odio generacional. El libro de Proverbios advierte repetidamente sobre la amargura que se arraiga en el corazón. Proverbios 14:10 dice que cada corazón conoce su propia amargura. Hebreos 12:15 advierte sobre la raíz de amargura que brota y contamina a muchos. La amargura de Timna se convirtió en la identidad nacional de Amalek. No fue simplemente que Amalek odiara a Israel. El odio hacia Israel definió lo que significaba ser amalecita. Los estudiosos del Antiguo Testamento debaten si Amalek alguna vez tuvo oportunidad de elegir diferente. Algunos argumentan que cada generación amalecita podría haber buscado paz. Otros sugieren que la cultura nacional estaba tan saturada de odio que la elección individual se volvió casi imposible. Lo que sabemos con certeza es esto: Amalek tomó su amargura heredada y la transformó en acción malvada. No se contentó con vivir separado de Israel. No buscó simplemente proteger su territorio. Amalek decidió atacar al pueblo de Dios en su momento de mayor debilidad. Y esa decisión atrajo la atención del Dios Todopoderoso de una manera que ninguna nación querría experimentar. A Deuteronomio 25:17 ordena a Israel: acuérdate de lo que te hizo Amalek. Este mandato de recordar aparece en las Escrituras como un imperativo solemne. Israel debía transmitir la memoria de la maldad amalecita de generación en generación. ¿Por qué? Porque lo que Amalek hizo reveló algo sobre el corazón humano en rebelión contra Dios. Los eruditos bíblicos identifican a Amalek como arquetipo del mal que se opone persistentemente a los propósitos divinos. No es coincidencia que Amán, el villano del libro de Esther, descendiera de Agag, rey de los amalecitas. El texto bíblico traza una línea directa desde el rechazo de Timna hasta el intento de genocidio en Persia, 500 años después. Esta es la historia del pecado generacional, llevado a su conclusión lógica y terrible. Es la narrativa de cómo el orgullo herido y la amargura no confrontada pueden convertirse en maldad sistemática que amenaza los planes mismos de Dios para la redención humana. Y una vez comprendemos estos orígenes, debemos preguntarnos: ¿qué semillas de amargura estamos plantando hoy que brotarán mañana como odio? Capítulo 2. La semilla de amargura. La tribu de Amalek se estableció en el Negev, la región desértica al sur de Canaán. Génesis 14:7 menciona el territorio amalecita incluso antes del nacimiento de Amalek, lo que ha confundido a algunos lectores.
Los comentaristas explican que Moisés escribió esto usando nombres contemporáneos para lugares antiguos o en una práctica común en textos históricos. Lo importante es que los amalecitas controlaban rutas comerciales vitales entre Egipto y Canaán. Ellos conocían cada pozo de agua, cada paso de montaña, cada lugar vulnerable en el desierto. Este conocimiento geográfico se volvería crucial cuando decidieron atacar a Israel. Pero antes de ese ataque, la nación amalecita creció en número y reputación. Las escrituras los describen como pueblo nómada, similar a los madianitas y otros grupos del desierto. Primera de Samuel 15:6 revela que los kenitas vivían entre los amalecitas, lo que sugiere que Amalek toleraba a ciertos grupos extranjeros. Los kenitas descendían de Jetro, suegro de Moisés, y habían mostrado bondad a Israel. Este detalle es fascinante porque demuestra que los amalecitas eran capaces de alianzas selectivas. No odiaban a todos los pueblos indiscriminadamente. Su odio tenía un objetivo específico: los descendientes de Jacob. Los textos rabínicos contienen tradiciones sobre cómo los amalecitas criaban a sus hijos. Según estas fuentes, los niños amalecitas crecían escuchando historias sobre el engaño de Jacob, sobre cómo Isaac fue manipulado, sobre cómo Esaú lloró al perder su bendición. Los ancianos tribales supuestamente enseñaban que Israel había robado lo que legítimamente pertenecía a Esaú. Esta narrativa de victimización justificaba cualquier acto de agresión contra los israelitas. Algunos eruditos modernos comparan esto con cómo ciertos grupos étnicos transmiten agravios históricos que justifican conflictos presentes. La historia humana está llena de pueblos que construyen identidad nacional alrededor de heridas del pasado. Pero la Biblia nos obliga a mirar más profundo que la simple psicología tribal. Éxodo 17 dejará claro que el ataque amalecita no fue meramente político o territorial. Fue un desafío directo a Dios mismo. O Deuteronomio 25:18 revelará que los amalecitas no temieron a Dios. Esta frase es crítica. Muchas naciones del mundo antiguo atacaban a enemigos más débiles. La guerra era brutal y común. Pero la manera específica en que Amalek atacó y el momento que eligieron reveló algo más oscuro que pragmatismo militar. Reveló desprecio deliberado por el Dios que acababa de liberar a Israel con milagros sin precedentes. Considera el contexto más amplio del Éxodo. Dios había enviado 10 plagas devastadoras sobre Egipto, la superpotencia regional. El Mar Rojo se abrió sobrenaturalmente para que Israel cruzara. El ejército egipcio se ahogó persiguiéndolos. Dios proveyó maná del cielo y agua de la roca. Éxodo 15 registra el cántico de Moisés después de cruzar el mar, donde proclama: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Las naciones circundantes escucharon estos reportes y temblaron. A Rahab en Jericó confirmaría después que todos en Canaán habían oído y tenían terror. Josué 2:10 registra sus palabras: porque hemos oído que el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Entonces, cada nación racional observando estos eventos entendería un mensaje claro: no provoques al Dios de Israel. Mantenerse alejado sería la estrategia de supervivencia obvia. Pero Amalek eligió lo opuesto. Ellos vieron la columna de nube y fuego guiando a Israel. Ellos supieron de los milagros diarios y aún así atacaron. Esta decisión revela algo profundo sobre cómo el odio distorsiona el juicio. La amargura arraigada
puede cegar a las personas a realidades obvias. Los amalecitas estaban tan consumidos por su resentimiento generacional que desafiaron al Dios Todopoderoso mismo. Los comentaristas judíos a través de los siglos han visto en Amalek el símbolo del mal puro e irracional. El Midrash describe a Amalek como la nación que enfría el temor de Dios en el mundo. Cuando Dios hace milagros poderosos que inspiran reverencia, Amalek aparece para desafiar esa reverencia, sugiriendo que quizás los milagros no fueron tan impresionantes. Es como alguien que salta a una piscina hirviente. Aunque se queme, su acción hace que la piscina parezca menos caliente para los observadores. Amalek estaba dispuesto a quemarse con tal de hacer que otros dudaran del poder de Dios. Esta interpretación puede parecer extrema, pero el patrón bíblico lo confirma. A lo largo de la historia de Israel, los amalecitas aparecen consistentemente como antagonistas que atacan en momentos de vulnerabilidad. Jueces 3:13 muestra a Amalek aliándose con Eglón, rey de Moab, para oprimir a Israel. Jueces 6:3 describe cómo amalecitas y madianitas se unían para devastar las cosechas israelitas. Primera de Samuel 15 registra incursiones amalecitas continuas. Primera de Samuel 30 narra cómo atacaron Siclag y capturaron a las familias de los guerreros de David. Cada ataque sigue el mismo patrón. Esperan hasta que Israel está débil, golpean poblaciones vulnerables, no buscan acuerdos de paz. Ahora debemos hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué Dios permitió que Amalek existiera si su naturaleza era tan malvada? ¿No podría Dios simplemente haberlos destruido en el vientre de Timna? Estas preguntas tocan el misterio del libre albedrío y la soberanía divina. Las Escrituras enseñan que Dios es paciente, lento para la ira, esperando arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también enseña que llega un punto donde la maldad persistente y deliberada agota la paciencia divina. Los teólogos debaten exactamente cuándo una nación o individuo cruza ese umbral. Génesis 15:16 dice que Dios esperó 4 generaciones para juzgar a los amorreos, porque la iniquidad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Esto sugiere que Dios mide la maldad acumulativa. Él observa si hay arrepentimiento, si hay búsqueda de justicia, si hay respuesta a la luz revelada. Cuando una sociedad rechaza consistentemente cada oportunidad de cambio, cuando institucionaliza la maldad como identidad cultural, el juicio se vuelve inevitable. Amalek tuvo 400 años para cambiar. Desde el Éxodo hasta el rey Saúl, generaciones de amalecitas pudieron haber buscado paz con Israel. Pudieron haber reconocido al Dios verdadero. Ninguna generación lo hizo. En cambio, cada generación eligió continuar el odio, transmitirlo a sus hijos, actuar sobre él con violencia. Este patrón de maldad, elegida generación tras generación, es lo que finalmente trajo el mandato divino de destrucción total. Y ese mandato, tan perturbador para los lectores modernos, refleja la santidad de un Dios que finalmente debe confrontar el mal que se niega absolutamente a arrepentirse. ¿Qué semillas estás permitiendo que broten en tu corazón hoy? La amargura de Timna parecía justificada. El resentimiento de Esaú tenía causa real, pero lo que comenzó como herida personal se convirtió en odio nacional que casi destruye el plan de Dios para redimir al mundo. Antes de juzgar a los amalecitas,
examina tu propio corazón. ¿Qué rechazos has experimentado? ¿Qué injusticias has sufrido? Y más importante, ¿qué estás haciendo con ese dolor? Porque la elección entre permitir que Dios sane o alimentar la amargura determinará si te conviertes en bendición o maldición para las generaciones futuras. Capítulo 3. El primer ataque. Éxodo, capítulo 17, marca el encuentro inicial entre Israel y Amalek. El momento es profundamente significativo. Israel acababa de salir de Egipto. Ellos habían experimentado liberación sobrenatural, pero ahora enfrentaban las duras realidades del desierto. Éxodo 17. Uno dice que acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. La congregación comenzó a quejarse contra Moisés. Las Escrituras registran su desesperación. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Moisés clamó a Dios, y Dios le ordenó golpear la roca en Horeb. Agua brotó milagrosamente, suficiente para toda la congregación y sus animales. Este milagro del agua debería haber fortalecido la fe de Israel, pero inmediatamente después, Éxodo 17:8 registra: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Observa la cronología. No hay pausa entre el milagro y el ataque. Los israelitas apenas habían terminado de beber el agua sobrenatural cuando los guerreros amalecitas aparecieron en el horizonte. Esta sincronización no fue accidental. Los amalecitas habían estado observando, esperando el momento perfecto. Ellos sabían que Israel estaba exhausto, sediento, desorganizado. Refidim estaba en territorio que los amalecitas conocían íntimamente. Ellos controlaban esas rutas de caravanas, comprendían la geografía del desierto. Deuteronomio 25, 17 a 18 proporciona detalles adicionales que Éxodo omite. Moisés, recordando el evento 40 años después, dice: Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y no temió a Dios. Estas palabras revelan la naturaleza cobarde y cruel del ataque amalecita. Ellos no desafiaron a los guerreros fuertes al frente de la columna israelita. Atacaron la retaguardia, donde viajaban los ancianos, los enfermos, las mujeres con niños pequeños, los agotados que no podían mantener el ritmo. Este tipo de guerra viola códigos de honor incluso en el brutal mundo antiguo. Las sociedades antiguas tenían reglas no escritas sobre combate. Enfrentas a guerreros contra guerreros. No masacras intencionalmente a no combatientes cuando hay alternativas. Los amalecitas rompieron estas normas deliberadamente. Su objetivo no era victoria militar legítima. Su objetivo era causar máximo sufrimiento al pueblo de Dios. Querían aterrorizar, humillar, destruir la moral de Israel. Algunos eruditos sugieren que los amalecitas esperaban que Israel respondiera con tal miedo que abandonaran su viaje a Canaán y regresaran a Egipto. Otros proponen que Amalek simplemente actuaba desde odio puro, sin estrategia racional. La frase «no temió a Dios» es particularmente condenatoria. En el pensamiento hebreo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 lo declara explícitamente. Incluso las naciones paganas del mundo antiguo reconocían cuando lo sobrenatural estaba operando. Ellos podían no adorar al Dios verdadero, pero sabían respetar el poder divino manifiesto. Los amalecitas vieron los milagros,
Escucharon los reportes, observaron la columna de nube y fuego, y aún así atacaron. Este rechazo deliberado del temor de Dios los colocó en una categoría especial de maldad. No era ignorancia, era rebelión consciente y arrogante. Éxodo 17:9 registra la respuesta de Moisés. Él ordenó a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Este es el primer mandato militar en la historia de Israel después del Éxodo. Israel no había peleado contra Egipto. Dios peleó por ellos, pero ahora debían levantarse y defenderse. Moisés tomó el bastón de Dios y subió a la cima del monte con Aarón y Hur. Mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Israel prevalecía. Cuando bajaba sus manos, Amalec prevalecía. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés hasta que el sol se puso y Josué derrotó a Amalec con el filo de la espada. Esta escena ha fascinado a intérpretes por milenios. ¿Por qué las manos levantadas de Moisés determinaban el resultado de la batalla? Los comentaristas judíos explican que no era magia. Las manos levantadas simbolizaban dependencia en Dios. Cuando Israel miraba hacia arriba y veía las manos de Moisés extendidas hacia el cielo, recordaban que su fuerza venía de Dios. Cuando las manos bajaban y ellos solo veían la batalla física, comenzaban a depender de su propia fuerza y fallaban. La lección es clara: la victoria sobre los enemigos de Dios requiere tanto acción humana como dependencia divina. Josué debía pelear, pero Moisés debía orar. Ni la oración sin acción, ni la acción sin oración serían suficientes. Después de la victoria, Éxodo 17:14 registra algo extraordinario. Dios le dijo a Moisés: escribe esto en un libro como memorial, y hazlo saber a Josué, que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Este es el primer mandato divino registrado para escribir algo en las Escrituras. De todos los eventos del Éxodo, este es el primero que Dios ordena preservar por escrito. La importancia de esta instrucción no puede exagerarse. Dios quería que cada generación israelita supiera que Amalec estaba marcado para destrucción total. No habría paz, no habría tratado, no habría coexistencia. La sentencia divina era absoluta. Amalec sería borrado de la existencia. Éxodo 17:16 añade: el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Esta declaración revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él es paciente y misericordioso, pero también es justo. Cuando una nación se define a sí misma por oposición persistente a los propósitos divinos, cuando institucionaliza la crueldad contra el pueblo de Dios, cuando rechaza toda oportunidad de arrepentimiento, Dios mismo se convierte en su enemigo. No es capricho divino, es respuesta santa a maldad elegida y persistente. Y una vez Dios declara guerra contra una nación, el resultado está determinado. Solo el tiempo separa la sentencia de la ejecución. Pero aquí viene la pregunta perturbadora que debemos confrontar. ¿Por qué Dios no ejecutó la sentencia inmediatamente? Si Amalec merecía destrucción completa, ¿por qué esperar? La respuesta tiene varias capas. Primera, Dios estaba probando a Israel, o viendo si obedecerían cuando finalmente se les diera la orden. Segunda, Dios permitía que la maldad de Amalec se revelara completamente ante todas las naciones. Tercera, cada generación amalecita tenía oportunidad teórica de arrepentirse, aunque ninguna lo hizo. La paciencia de Dios es insondable, pero no infinita. Y cuando finalmente dio la orden a Saúl 4 siglos después, la orden sería absoluta:
sin excepción, sin misericordia negociada, porque el juicio demorado no es juicio cancelado. Capítulo 4. La declaración de guerra eterna. La guerra entre Dios y Amalek no fue conflicto ordinario entre naciones. Fue confrontación cósmica entre el propósito redentor divino y el odio que busca destruirlo. Después de la batalla en Refidim, Moisés construyó un altar y lo llamó "El Señor es mi estandarte". Este nombre es profético. Un estandarte militar identifica quién lidera el ejército. Moisés declaraba que el Señor mismo dirigía esta guerra. No era Israel contra Amalek. Era Dios contra Amalek, con Israel como instrumento de justicia divina. Los textos rabínicos contienen tradiciones fascinantes sobre por qué Amalek provocó respuesta divina tan severa. Algunas fuentes judías argumentan que Amalek representa el principio mismo de coincidencia aleatoria, opuesto a providencia divina. Cuando Israel experimentaba milagros, Amalek atacaba para hacer que los milagros parecieran menos impresionantes. Tal vez fue suerte, susurraban. Quizás fueron causas naturales. Esta interpretación ve a Amalek como el primer secularista, el primero en proponer que los actos de Dios pueden explicarse sin Dios. Si esta interpretación es correcta, Amalek no solo atacó físicamente a Israel, atacó la fe misma en un Dios activo en la historia. Deuteronomio 25:19 proporciona la orden completa que Israel eventualmente debía ejecutar. Moisés, hablando 40 años después del ataque inicial, declara: "Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides". Esta instrucción contiene paradoja interesante. Israel debe borrar la memoria de Amalek, pero nunca olvidar lo que Amalek hizo. Deben ser eliminados, pero recordados. Deben desaparecer de la tierra, pero permanecer en la conciencia israelita como advertencia eterna. La orden especifica el momento, cuando Dios dé descanso de todos los enemigos alrededor. Esto sugiere que la tarea requeriría estabilidad nacional y fuerza militar. No podía ejecutarse mientras Israel todavía luchaba por sobrevivir. Necesitarían rey establecido, ejército organizado, territorio seguro. Esta condición se cumpliría durante el reinado del primer rey de Israel, Saúl. Pero antes de llegar a Saúl, necesitamos rastrear las interacciones continuas entre Israel y Amalek durante el período de los jueces. Jueces capítulo 3 registra la primera reaparición de Amalek después del Éxodo. Jueces 3:12 al 13 dice: "Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y reunió consigo a los hijos de Amón y a Amalek. Fue y derrotó a Israel, y tomaron posesión de la ciudad de las palmeras". Observa el patrón. Cuando Israel pecaba, Dios permitía que enemigos los oprimieran. Amalek se aliaba con otros enemigos de Israel, siempre listo para atacar cuando Israel era vulnerable espiritualmente. Jueces, capítulo 6, muestra el patrón repetirse. Israel hizo mal, y Dios los entregó a Madián por 7 años. Jueces 6:3 dice: "Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente, subían contra ellos. Estos ataques coordinados devastaban las cosechas israelitas, dejándolos en pobreza.
Los amalecitas no buscaban conquista territorial permanente. Buscaban causar máximo daño económico y sufrimiento. Era guerra de desgaste, diseñada para destruir la voluntad de vivir de Israel. Dios levantó a Gedeón para liberar a Israel, y Jueces 7 registra la victoria milagrosa sobre la coalición madianita amalecita. Jueces 12:15 menciona territorio amalecita casualmente, indicando que los amalecitas mantenían presencia reconocida en la región. Primera de Samuel 15:2 confirma que los amalecitas existían como nación organizada hasta el tiempo de Saúl. Durante todo este período, aproximadamente 4 siglos, los amalecitas continuaron su patrón de hostilidad hacia Israel. Ninguna generación amalecita buscó paz. Ningún líder amalecita propuso tratado. Ningún profeta amalecita llamó a su pueblo al arrepentimiento. Esta maldad persistente a través de tantas generaciones es lo que finalmente hizo que la orden de destrucción fuera inevitable. Los estudiosos bíblicos debaten si individuos amalecitas podrían haberse salvado buscando asilo en Israel. La ley mosaica permitía que extranjeros se unieran a Israel bajo ciertas condiciones. Deuteronomio 23, 3-6, prohíbe a amonitas y moabitas entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación, pero no menciona prohibición similar para amalecitas arrepentidos. Esto sugiere que un amalecita que renunciara a su identidad nacional y abrazara al Dios de Israel podría haber sido recibido. Pero las Escrituras no registran ningún caso de amalecita convirtiéndose. La identidad amalecita estaba tan fundamentada en odio a Israel que renunciar a ese odio significaba renunciar a ser amalecita. Esta realidad histórica revela algo perturbador sobre cómo la identidad grupal puede atrapar a individuos en patrones malvados. Cuando una cultura entera se define por oposición a algo, cuando el odio se convierte en la característica identitaria central, escapar de esa cultura requiere negar la identidad completa. Los psicólogos modernos reconocen este fenómeno. Las personas permanecen en grupos tóxicos porque salir significaría perder toda su red social y sentido de pertenencia. Los amalecitas enfrentaban la misma trampa a nivel nacional. Dejar de odiar a Israel significaba dejar de ser amalecita, y ninguno tuvo el valor de hacerlo. Dios esperó pacientemente, dando oportunidad tras oportunidad. Cada vez que Amalec atacaba y era derrotado, era otra oportunidad para reconsiderar su hostilidad. Cada generación que crecía viendo las derrotas de sus padres podría haber elegido diferente. 400 años es tiempo suficiente para que 20 generaciones tomen decisiones. Ninguna eligió paz. Todas eligieron continuar el odio. Este rechazo colectivo y generacional de cada oportunidad de cambio es lo que finalmente cerró la puerta de la misericordia. Y cuando Dios finalmente dijo, suficiente, la orden que vino sería absolutamente sin compromiso. La paciencia divina tiene límite, y Amalec lo había cruzado. Capítulo 5. 400 años de violencia. Desde el Éxodo hasta el reino de Saúl, transcurrieron aproximadamente 4 siglos. Durante todo este tiempo, los amalecitas mantuvieron su hostilidad implacable hacia Israel. Las Escrituras registran múltiples encuentros, cada uno siguiendo el patrón familiar. Amalec ataca cuando Israel es vulnerable. Dios da victoria a Israel, pero Amalec nunca busca paz duradera. Este ciclo repetitivo demuestra que la orden de destrucción no fue reacción impulsiva de Dios.
fue respuesta medida y justa a maldad persistente e incorregible a través de generaciones. Primera de Samuel 14 proporciona contexto importante justo antes del mandato final contra Amalek. Saúl había sido ungido como primer rey de Israel. Su reinado comenzó con victorias militares impresionantes. Primera de Samuel 14, 47 a 48 resume: Cuando Saúl había tomado el reino sobre Israel, peleó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, los derrotaba. Obró con valentía, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Saúl había peleado contra los amalecitas antes del mandato específico en Primera de Samuel 15. Conocía su naturaleza y sus tácticas. Primera de Samuel 15 comienza el relato del encuentro final. Verso 1 registra al profeta Samuel viniendo a Saúl con un mensaje directo de Dios. Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, escucha las palabras del Señor. Estas palabras introductorias son significativas. Samuel recordaba a Saúl que su autoridad venía de Dios. Saúl no llegó al trono por conquista militar ni herencia dinástica. Dios lo eligió y Samuel lo ungió. Esta autoridad derivada significaba que Saúl debía obediencia absoluta a las órdenes divinas. Primera de Samuel 15, 2 al 3, contiene la orden más perturbadora en las Escrituras para muchos lectores modernos. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Esta orden de destrucción total, incluyendo mujeres, niños y animales, ha sido piedra de tropiezo para muchos. ¿A cómo puede un Dios amoroso ordenar genocidio? Antes de abordar esta dificultad teológica, observemos lo que el texto enfatiza. Dios explica la razón. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel. Este no es capricho divino, es justicia retributiva por maldad específica. Primera de Samuel 15:33 añadirá detalles más tarde cuando Samuel confronta a Agag. Como tu espada dejó sin hijos a las mujeres, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres. Los amalecitas habían practicado crueldad extrema. Ahora enfrentaban juicio por esa crueldad. Deuteronomio 32:35 dice: Mía es la venganza y la retribución. Dios, como juez moral del universo, tiene derecho de ejecutar juicio sobre maldad persistente. ¿Pero qué de los niños inocentes? Esta pregunta angustia a cualquier persona con conciencia moral. Varias consideraciones teológicas son relevantes aquí. Primera, en la cosmovisión bíblica, Dios es soberano sobre vida y muerte. Él da vida y tiene derecho de tomarla. Deuteronomio 32:39 declara: Yo hago morir y hago vivir. Segunda, la muerte física no es el fin de la existencia. Los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad moral entran en la presencia de Dios. Segunda de Samuel 12:23 sugiere esto cuando David dice de su hijo muerto: Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Tercera, permitir que los niños amalecitas vivieran significaba perpetuar el ciclo de odio. La cultura amalecita estaba tan saturada de hostilidad
que los niños crecerían para continuar la guerra. Esta última consideración no justifica el mandato por estándares humanos, pero explica la lógica dentro del marco bíblico. Dios veía que 400 años de oportunidades para cambio habían sido rechazadas. La maldad amalecita era cultural, generacional e incorregible. La única manera de terminar el ciclo era terminar la nación. Los teólogos llaman a esto guerra santa o anatema, erem en hebreo, dedicación total a Dios a través de destrucción. No era política humana ordinaria, era acto judicial divino ejecutado a través de agentes humanos. Israel no estaba autorizado a hacer esto contra cualquier enemigo. Solo cuando Dios ordenaba específicamente, y solo contra pueblos que habían alcanzado nivel de maldad que agotaba la paciencia divina. Es crucial entender que este tipo de orden no tiene aplicación en la era del Nuevo Pacto. Jesús enseñó a amar a los enemigos y orar por los perseguidores. Mateo 5:44 registra sus palabras claramente. El reino de Dios ahora avanza a través del Evangelio, no la espada. Romanos 12:19 instruye: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los cristianos no están autorizados a ejecutar juicio físico sobre enemigos de Dios. Nuestras armas son espirituales, no carnales, como 2 de Corintios 10:4 declara. La orden a Saúl fue evento único en historia de salvación, no modelo para comportamiento cristiano. Habiendo establecido el contexto teológico, debemos reconocer que el mandato seguía siendo extremadamente difícil para ejecutar. Saúl debía ordenar a sus soldados matar niños pequeños y bebés. Debía destruir animales que podrían beneficiar económicamente a su ejército. Debía renunciar a todo botín de guerra que normalmente compensaría a sus tropas por la campaña. La tentación de racionalizar y modificar la orden sería intensa, y como 1 de Samuel 15 revelará devastadoramente, Saúl sucumbió a esa tentación. Su fracaso en obedecer completamente tendría consecuencias que resonarían por 5 siglos y casi terminarían en la extinción del pueblo judío. Pero antes de examinar la desobediencia de Saúl, necesitamos apreciar la magnitud de lo que Dios ordenaba y por qué la obediencia total era absolutamente esencial. Capítulo 6. El mandato de Saúl. 1 de Samuel 15:4 registra que Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Este era ejército masivo para los estándares del antiguo Israel. Saúl tomaba la orden seriamente. No estaba tratando esto como incursión menor. Marchó con fuerza aplastante para asegurar victoria completa. 1 de Samuel 15:5 dice: Saúl vino a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle. Esto indica estrategia militar cuidadosa. Saúl no simplemente atacó imprudentemente, planificó su asalto para máxima efectividad. 1 de Samuel 15:6 muestra que Saúl recordó las alianzas históricas y deudas morales. Antes de atacar, advirtió a los quenitas que se alejaran. Y Saúl dijo a los quenitas: Id, apartaos, descended de entre los de Amalec, no sea que te destruya junto con ellos, porque tú mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Los quenitas descendían de Jetro, suegro de Moisés, quien había aconsejado a Moisés en el desierto. Números 10, 29 al 32 registra ese encuentro. Los quenitas
Habían vivido pacíficamente entre los amalecitas, pero habían mostrado bondad a Israel. Dios no ordenó su destrucción. Saúl correctamente discriminó entre amalecitas culpables y quenitas inocentes. Los quenitas se apartaron y Saúl procedió con el ataque. Primera de Samuel 15, 7-8 registra la victoria. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila cuando vas hacia Shur, que está al oriente de Egipto, y capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. La campaña fue exitosa militarmente. Saúl destruyó el ejército amalecita y capturó su rey. El verso dice que destruyó a todo el pueblo a filo de espada, lo que sugiere obediencia completa. Pero el verso siguiente revela la horrible verdad. Primera de Samuel 15:9 expone la desobediencia. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, mas todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron por completo. Esta frase revela psicología de racionalización. Saúl y sus soldados obedecieron la parte de la orden que no les costaba nada. Destruyeron lo despreciable y sin valor, pero preservaron lo que consideraban bueno, los mejores animales, el rey como trofeo. En sus mentes, probablemente se justificaban. Dios no puede realmente querer que destruyamos estos animales excelentes. Podemos usarlos para sacrificios. Eso sería más piadoso que simplemente matarlos. Mantener al rey vivo mostrará nuestra victoria a las naciones vecinas. Es buen sentido político. Estas racionalizaciones suenan razonables. Ese es el peligro de la obediencia parcial. Siempre parece razonable a quien la practica. Primera de Samuel 15:10-11 revela la respuesta de Dios. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha apartado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Dios no dijo: Saúl modificó sabiamente mis instrucciones. No dijo: Saúl mostró iniciativa loable. Dios dijo: Me pesa haberlo hecho rey. La desobediencia parcial era suficiente para que Dios lamentara haber elevado a Saúl al trono. El texto dice que Samuel se angustió y clamó al Señor toda la noche. Los profetas verdaderos sienten el dolor de la disciplina divina sobre aquellos a quienes sirven. Primera de Samuel 15:12 muestra a Saúl completamente inconsciente de su fracaso. Se levantó Samuel de mañana para ir al encuentro de Saúl, y le dieron aviso a Samuel diciendo: Saúl vino a Carmel, y he aquí, se erigió un monumento, después dio la vuelta y siguió adelante, y descendió a Gilgal. Saúl había erigido monumentos celebrando su victoria. Estaba tan confiado en que había cumplido la misión que construyó memorial para sí mismo. Este autoengaño revela cuán ciegos podemos volvernos a nuestra propia desobediencia cuando la racionalizamos exitosamente. Saúl genuinamente creía que había hecho bien. No estaba siendo hipócrita conscientemente. Estaba siendo engañado por su propia capacidad de justificar compromiso. Primera de Samuel 15:13 registra el encuentro entre Samuel y Saúl. Cuando Samuel llegó, Saúl lo saludó con confianza. Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Estas palabras muestran cuán completamente Saúl se había convencido de su propia rectitud. No había duda en su voz. No había defensiva culpable. Él declaraba confidentemente: he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Primera de Samuel 15:14 registra la respuesta devastadora de Samuel.
¿Y qué balido de ovejas es este que oigo en mis oídos, y mugido de bueyes que escucho? Samuel no necesitaba acusación larga. Los animales que Saúl había preservado proporcionaban toda la evidencia necesaria. La confrontación que sigue es una de las escenas más instructivas en toda la Escritura sobre la naturaleza de la obediencia, la racionalización y las consecuencias del compromiso. Primera de Samuel 15:15 registra la respuesta de Saúl. Los han traído de los amalecitas, pues el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos al Señor tu Dios. Pero lo demás lo hemos destruido por completo. Observa las tácticas de evasión en estas palabras. Primera, Saúl culpa al pueblo. Ellos trajeron y el pueblo perdonó. Segunda, Saúl espiritualiza la desobediencia para sacrificarlos al Señor. Tercera, Saúl enfatiza la obediencia parcial. Lo demás lo hemos destruido por completo. Cuarta, Saúl distancia a Samuel de Dios, tu Dios, en lugar de nuestro Dios. Cada una de estas es táctica clásica de alguien atrapado en desobediencia, pero no dispuesto a admitir culpa completa. Primera de Samuel 15:16 registra a Samuel interrumpiendo estas excusas. Espera, y te declararé lo que el Señor me ha dicho esta noche. Lo que viene a continuación es uno de los pronunciamientos proféticos más poderosos y terribles en toda la Biblia. La obediencia parcial de Saúl le costaría su reino, pero aún más devastador, su fracaso en destruir completamente a Amalek establecería el escenario para casi destrucción del pueblo judío 5 siglos después. Porque el rey Agag, a quien Saúl perdonó, tendría descendientes, y uno de esos descendientes sería Amán el Agagita, quien casi logró lo que los amalecitas habían intentado por siglos: la extinción de Israel. Capítulo 7. La desobediencia fatal. Primera de Samuel 15:17-19 registra las palabras de Samuel a Saúl. ¿No es cierto que, aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel, y el Señor te ungió por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, a los de Amalek, y pelea contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Samuel confronta 3 realidades. Primera, Saúl era humilde al principio de su reinado. Segunda, Dios lo elevó a posición que no merecía. Tercera, el mandato de Dios fue explícito y sin ambigüedad. La pregunta de Samuel corta el corazón del asunto. ¿Por qué no obedeciste? No pregunta ¿por qué modificaste? O ¿por qué interpretaste creativamente? Samuel llama a las acciones de Saúl por su nombre verdadero: desobediencia. Y más devastador aún, Samuel dice que Saúl hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esta frase normalmente se reserva para idolatría y pecado grave. Saúl no cometió idolatría obvia. Él simplemente desobedeció parcialmente mientras racionalizaba que estaba siendo más sabio que las instrucciones divinas. Pero Dios lo vio como maldad. Primera de Samuel 15:20-21 muestra a Saúl duplicando su justificación. Entonces Saúl dijo a Samuel: He obedecido la voz del Señor y he ido en la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, y lo mejor de las cosas dedicadas a la destrucción, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal.
Saúl todavía insiste, he obedecido. Todavía culpa al pueblo. Todavía espiritualiza la desobediencia como adoración. Esta persistencia en la negación muestra cuán profundamente el autoengaño había arraigado en el corazón de Saúl. Primera de Samuel 15, 22 a 23 contiene la respuesta de Samuel, uno de los pronunciamientos más famosos en toda la Escritura. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la obstinación como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras establecen principio fundamental que resuena a través de toda la Biblia. Dios valora obediencia más que actividad religiosa. Observa la ecuación que Samuel hace. Rebelión es como adivinación. Obstinación es como idolatría. Estas comparaciones son devastadoras. Adivinación era consultar espíritus malignos. Idolatría era adorar dioses falsos. Ambos eran pecados capitales en Israel, castigables con muerte. Samuel está diciendo que la desobediencia obstinada de Saúl es espiritualmente equivalente a los peores pecados imaginables. ¿Por qué? Porque tanto la adivinación como la idolatría, como la desobediencia racionalizada, comparten raíz común: rechazo de la autoridad de Dios para sustituir nuestro propio juicio por el suyo. Primera de Samuel 15, 24. Finalmente registra confesión de Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Esta confesión revela la verdad que Saúl había estado ocultando. No fue devoción mal dirigida, fue temor al pueblo. Saúl era líder complaciente, más preocupado por popularidad que por obediencia. Sus soldados querían el botín. Saúl temió confrontarlos. Entonces cedió a su presión y luego espiritualizó el compromiso. Esta dinámica es extremadamente relevante para líderes en cada era. El temor al hombre es trampa, como Proverbios 29:25 advierte. Y cuando líderes religiosos permiten que opinión popular anule mandato divino, las consecuencias son catastróficas. Primera de Samuel 15, 25 a 31 registra el intento de Saúl de que Samuel participe en ceremonia pública, preservando apariencia de aprobación divina. Samuel inicialmente rehúsa, declarando que Dios ha desgarrado el reino de Saúl y lo ha dado a un vecino mejor.